Seguimos revisando otras informaciones, obviamente, que tienen que ver con esto del coronavirus. Lo hemos mencionado en otras ocasiones durante esta entrega noticiosa. 156 casos ya llevamos en el país, pasamos a fase 4. Además, se anunció el cierre de fronteras a partir del próximo miércoles. Para hablar del tema y responder sus noticias, seguimos con las consultas. Nuestro hashtag Noticias24 nos acompaña Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia, IMI, y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Flavio, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, lo primero es preguntarte, o una evaluación desde tu especialidad médica, de lo que has visto sobre todo los últimos 2 días, cuando hemos visto que las medidas en nuestro país se han ido haciendo más duras, rigidizando, claro, necesarias a tu juicio, ¿no? Claro, obviamente que es necesaria, porque en el fondo existe una cierta lógica en el comportamiento de las epidemias, ¿no es cierto? Y en este caso hay incluso una experiencia previa internacional. Hemos seguido las noticias de los países que estuvieron primeramente afectados, como primero China, después los países asiáticos, ahora el tema de crisis que existe tanto en Italia como en España. Por lo tanto, esos ejemplos y ese comportamiento y esa información acumulada nos permite en esta etapa del desarrollo de la enfermedad en Chile determinar de que es un tema importante que hay que tomar muy en serio y que hay que controlar de una u otra forma. Mira, Flavio, en el transcurso de esta entrevista vamos a ir preguntando o entregando aquí arriba de la mesa, poniendo las dudas de la gente. Aquí tenemos una primera, yo quiero preguntarle al tiro porque también es atingente para mí, porque están preguntando por los grupos de contagio, quizás están los grupos de mayor riesgo, que son los adultos mayores, pero nos escribe Nicolás que tiene una niña de 3 meses. He escuchado, dice él, que el grupo de riesgo son los adultos mayores, los niños de esta edad, meses también. ¿Tenemos que tomar algún tipo de cuidados especiales? Él tiene una niña de 3 meses, yo tengo mi Dominga de 6 meses. ¿Tengo que tomar alguna medida especial respecto a esto? Bueno, desde el punto de vista, digamos, inmunológico, todas las personas, todos los seres humanos estamos susceptibles de ser infectados por un virus. O sea, no hay ninguna población que esté eximida y que no vaya a ser infectada, excepto los que ya han sido infectados, ¿no? Los que ya han pasado por la enfermedad. Que produzca el virus. Pero en general todos podemos ser infectados. Ahora, la gravedad respecto a la sintomatología que uno va a tener sí se ha asociado a ciertos grupos etarios. O sea, en el fondo, la estadística indica que los pacientes que la pasan más mal son los adultos mayores, por ejemplo. Hay una mayor concentración ahí. ¿Por qué las guaguitas o los niños, sobre todo porque uno tiende a pensar, sobre todo en otros casos como el sincicial, la influenza, en que los niños menores son muy afectados, ¿Por qué en este caso del coronavirus, del COVID-19, los niños menores, y sobre todo las guaguitas? Uno dice, no, como que aquí no es un grupo de peligro, entre comillas. Claro. Bueno, primero hay que ser bien sincero en el sentido de que no es tanto lo que... O sea, este es un virus nuevo, es un virus completamente nuevo, por lo tanto, si bien es cierto, pertenece a una familia de los coronavirus y que existen experiencias, el comportamiento específico de cada virus es distinto. O sea, en el fondo tienen diferentes blancos de infección, por ejemplo, cómo ingresan, cómo entran, cómo se difuminan, etc. Por lo tanto, en este caso, la mayor, digamos, experiencia está dada por el brote mismo. Y en el brote mismo uno se ha dado cuenta que en general los niños no son afectados de la misma forma que los humanos. No hay una explicación científica que digo, por esto los niños no existe ninguna explicación probada, pero pueden existir hipótesis. Por ejemplo, el sistema inmunológico es algo dinámico que se va desarrollando en el tiempo y que en el fondo parte cuando uno es niño que viene... Claro, los pequeños tienen una cantidad de anticuerpos dadas por su propia madre, por ejemplo, tiene una protección en los primeros meses de vida y luego va formando su propio sistema inmune que va reaccionando en forma distinta a lo que lo hace un adulto. Eso es un tema más o menos histórico, pero hay que diferenciar lo que significa en términos generales las infecciones virales, o sea, cualquier virus que pueda infectar, algunos son más susceptibles los niños, en otros no, de este caso concreto. Pero en este caso concreto no hay evidencias probadas que nos justifiquen o nos expliquen hoy día por qué es así. Lo que uno sí sabe es que es así, que los adultos mayores son los que son los más expuestos. Ahora, por otra parte también los bebés más pequeños generalmente están más aislados y están más, digamos, concentrados en un ambiente mucho más protegido que los adultos que están constantemente moviéndose. Entonces, en este caso, las medidas que se están tomando de restricción de la movilidad, las cuarentenas, tiene que ver con eso, con que la gente no se mueva tanto y no expanda y no difumine la enfermedad unos con otros.
Flavio, seguimos recogiendo preguntas de nuestros auditores a través del hashtag Noticias24. Eri Durán nos pregunta, me tiene intranquila el que no paralicen las faenas mineras, son una fuente de contagio por la movilidad de trabajadores que vienen desde otras regiones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay muchas... Es que aquí en estos casos yo creo que uno tiene que un poquito hacer una analogía con lo que pasa cuando uno va en un avión, ¿no es cierto? Y hay una turbulencia o una tormenta y hay que tomar una decisión respecto a qué hacer, si devolverse al aeropuerto, si seguir hacia adelante, si subir o si bajar. Esa decisión no la podemos tomar entre todos y no podemos todos estar opinando respecto a eso porque en el fondo existen personas expertas, que tampoco eso no significa que sean expertas, que son infalibles, que se pueden equivocar o no, pero van tomando las decisiones de acuerdo a la evidencia y de acuerdo a la experiencia anterior y de acuerdo a la opinión de grupos un poquito más específicos. Perfecto. Por lo tanto, en estos casos, ¿qué es lo que se puede o no se puede hacer? Yo creo que la misma experiencia nos está indicando de que lo mejor es tratar de ser bastante más agresivo en las medidas preventivas y no esperar tanto, pero en casos específicos, si cerrar la minería, cerrar la pesquera, etcétera, yo creo que eso es un tema que lo van evaluando los expertos. Seguimos viendo otras preguntas. Han llegado muchas preguntas, Flavia. Me imagino, si las dudas... Esta yo la tenía el fin de semana, y aquí tú nos vas a explicar. Uno esperaría que los que se sanaron del coronavirus no lo contraigan otra vez. ¿Pasa eso? Bueno, hay un estudio que salió hace un par de días atrás en una revista bien importante que hicieron con monos macacos, con monos experimentales en los cuales los inocularon primero con el virus y hicieron la enfermedad y luego los volvieron a inocular. Y en general, en realidad no se pueden volver a contaminar, por lo tanto eso es una buena noticia, en el sentido de que si uno lo proyecta en los seres humanos, lo más probable, y es lo que sucede generalmente en inmunología, es que cuando uno contrae la enfermedad y luego se mejora, ya no es susceptible de ser infectado nuevamente por la misma. ¿O dentro de un periodo de tiempo? No, por el mismo tipo de virus, por el mismo virus no. Pero si el virus llegase a mutar nuevamente y generara una variante distinta, pudiese ser infectado. Pero en general, por el mismo virus, el que está circulando, no podría ser infectado. Lo que es una buena noticia, porque al desarrollar una vacuna significa que uno trata de inducir una inmunización y proteger. Entonces, los que están trabajando en eso a lo mejor logran mejores resultados. Una pregunta relacionada con lo que nos preguntaba Nicolás hace 2 preguntas atrás, que tenía una guaguita de 3 meses aquí. María José Aranea nos pregunta, ¿qué pasa si me contagio y estoy amamantando? ¿Le paso el virus a la guaguita? Bueno, como yo le decía, en general, cuando uno está amamantando, lo que le entrega a su bebé es su propio sistema inmunológico. Ahora, no hay tampoco que yo haya leído alguna evidencia respecto a si el virus... Esto está todavía en estudio, Flavio. Es que está pasando. ¿Cuánto llevamos? Relativamente nuevo. 4 meses y yo creo que la concentración en la investigación está dada principalmente por ver cuáles son sus efectos expansivos, o sea, a nivel de poblaciones. Yo creo que eso es interesante que lo podamos un poquito también aclarar. Este tema del virus no es un tema en el cual nosotros tengamos que concentrarnos en lo que me puede pasar a mí o lo que me puede pasar si yo me infecto, porque en el fondo es un poco lo que es casi inevitable. Dicen algunos en Europa de que el 70%, otros el 80% o el 60% de la población nos vamos a infectar. ¿Cómo lo hacemos con los resfríos? ¿Cómo lo hacemos con otras enfermedades? La canciller alemana. Exacto. Por lo tanto, la preocupación no es esa. La preocupación es que si lo hacemos todos al mismo tiempo, entonces colapsamos los hospitales y las personas que van a tener mayor gravedad no van a poder ser atendidas de manera correcta. Por lo tanto, yo creo que los temas más de cómo yo me protejo, lo que me puede pasar, es un tema que hay que tener calma, porque en el fondo esto es más o menos secundario. Nos siguen llegando preguntas, Flavio. Nos puede usted seguir preguntando en su casa o extendiendo las preguntas, entregando las preguntas. Nosotros aquí tratamos, más que nosotros, Flavio la responde, uno no puede ser tan patuo, tratando de dilucidar sus dudas a través del hashtag Noticias24. Huctor, me imagino que se llama Hugo. Hola, si en los buses viajan 40 personas, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de contagio para él, para el resto de las personas? Claro, si no hay ninguno que está contagiado, de los 40, no se va a contaminar a nadie. Si hay uno... El que va adelante, el que va atrás, los que van a los lados. Depende, claro. El que va en la última fila. Depende de varios aspectos. Tiene que ver si está infectado, si está con síntomas, ¿no es cierto? Porque si está infectado y no tiene síntomas y no tose y nada, y está en un viaje corto o largo, depende también. O sea, hay muchas variantes, hay muchos elementos que tienen que ver. O sea, uno no puede decir exactamente cuántas personas se van a contagiar. Lo que uno sí sabe es que en promedio una persona puede, o sea, en promedio infecta entre 7 y 10 personas, que es más de lo que infectan otros virus, que pueden infectar 1 a 1, 1 a 2. Este es bastante infectivo, o sea, se expande rápidamente, pero no en un bus. O sea, me estoy refiriendo a que una persona que está
infectada y se mueve socialmente, se junta con su compañero de trabajo, después va a un restaurante, después en un periodo determinado puede en promedio contaminar 10 personas. Ahora, en un bus matemáticamente depende de muchas variables, por lo tanto no se puede dar una respuesta así como científica. Flavio, ustedes en el Instituto Milenio están trabajando hace un rato ya el trabajo encaminado hacia una vacuna. Lo conversábamos con un colega tuyo el viernes pasado. Sí. Estos son trabajos que demoran un tiempo. No son trabajos, no es que de aquí a junio, señor, usted va a tener una vacuna contra el coronavirus. Esto se puede demorar 2, 3, 5 años. Claro. Bueno, sí, es que hay un trabajo que es permanente en nuestro instituto, en el cual el doctor Alexis Calergi trabaja en la parte de la Universidad Católica, yo trabajo en la Universidad de Chile, y ambos somos inmunólogos, y él se ha especializado, y su grupo se ha especializado en el diseño de vacunas contra agentes infecciosos, virus sincicial y otros. Y en el fondo, usando las tecnologías que ellos han desarrollado, pueden diseñar soluciones para este tipo de enfermedades, pero no en la contingencia. No se refiere a que nosotros vamos a poder hacer o que el instituto va a poder hacer hoy día algo que pueda tener un impacto en la difusión de la enfermedad ahora. Esto tiene que ver para el futuro, porque de todas formas hay que pensar de que este virus hoy día puede hacer una ola de infección, luego puede bajar y puede aparecer el próximo año nuevamente una nueva ola de enfermedad con todos los que no quedaron inmunes, con todos los que no se enfermaron. Por lo tanto, yo en el fondo me gustaría como separar lo que es la contingencia, que es un tema de epidemiología de salud pública, donde la solución está principalmente en la prevención, y lo otro tiene que ver un poco con cómo se proyecta hacia el futuro las soluciones para este tipo de enfermedades. Flavio, seguimos respondiendo preguntas de nuestros auditores. A ver, Hugo Proboste, ¿es verdad que se debe evitar el uso de antiinflamatorios como el ibuprofeno y solo usar paracetamol para tratar las afecciones respiratorias? Mira, eso no sé a qué se refiere y por qué no debiese usarlo. Yo creo que a lo que se refiere cuando alguien recomienda... Se ha comentado mucho de contraindicaciones del ibuprofeno en el caso del coronavirus. No lo sé realmente, pero lo que puede pasar es que tiene que ver no con una contraindicación porque uno se puede infectar más, sino que porque puede enmascarar los síntomas. En el fondo uno tiene síntomas, a lo mejor, y los síntomas no son para todo igual, algunos pueden ser muy leves, pero si yo me tomo el ibuprofeno y bajo la inflamación y no tengo síntomas, lo más probable es que no me dé cuenta de que tengo el coronavirus y vaya a poder infectar a otras personas. Por lo tanto, lo mejor es sufrir los síntomas para poder estar consciente. Y ahí está el centro de lo que yo creo que es muy importante, entender la enfermedad como una responsabilidad social, porque en el fondo, más importante que protegerse uno y andar en el metro con mascarilla para no contaminarse, lo que uno tiene que hacer es preocuparse de uno no contaminar. Entonces, si uno está consciente y está enfermo, se queda en la casa y hace la cuarentena y no anda dando vueltas y no anda carreteando y no anda con los amigos, tal, este resfrío no me produce nada, porque en el fondo va a contaminar a otras personas y va a llegar un momento en que se puede infectar un adulto mayor. A mí no me pase nada, al resto no le va a pasar nada. Exactamente. Flavio, seguimos recogiendo inquietudes de las personas. Daniela Carvajal, tengo 39 años, tengo hipertensión, ¿estoy igualmente en los grupos de riesgo? O sea, que tenga hipertensión o, por ejemplo, una obesidad mórbida, pero que sea una persona joven, ¿igual está en los grupos de riesgo? Bueno, estar en los grupos de riesgos también tiene un significado. O sea, estar en los grupos de riesgo significa cuántas más posibilidades tengo yo de sufrir una enfermedad más severa que otro en condiciones distintas, ¿ya? Entonces, obviamente, las personas que tienen diversas patologías crónicas tienen un sistema inmune que de una u otra forma puede estar más debilitado o puede tener mayor debilidad orgánica para resistir ciertas cosas. Por lo tanto, cuando a uno le dicen que tiene un factor de riesgo mayor, no significa necesariamente que si se enferma va a tener la enfermedad más grave, pero estadísticamente ese grupo tiene más posibilidades de tener una enfermedad más grave que otro grupo de gente que no tiene esa enfermedad. Karen nos consulta, a ver, mi madre de 63 años el viernes tuvo resultado de cáncer y es crónica. En casa vivimos con 3 niños, la mayor de 5 años, uno de 3 y otro de 7 meses. ¿Qué debo hacer para vacunarlos sin acudir a un centro para no exponerlos? Para el tema de la influenza, ¿no es cierto? Creo que hoy día anunciaron... Vacuna contra el corona todavía no hay. Claro, no hay. Así que yo creo que está trabajando, se refiere al virus de la influenza. Sí. Bueno, hay una campaña de vacunación. ¿Que partió hoy día? Partió hoy día y yo creo que ya hoy día escuché que desde el gobierno anunciaron, desde el Ministerio de Salud, de que se van a iniciar campañas para poder solucionar esos casos e incluso poder ir hacia los hogares de algunas personas que no tienen movilidad para poder vacunarlos. Eso es porque uno de los elementos que se ha producido dentro de esta un poquito conmoción es que al abrirse hoy día el proceso de vacunación normal se llenó
de adultos mayores y se produjeron aglomeraciones importantes en ciertos centros, lo que no es bueno. Si hoy día lo que tenemos que evitar son todas las aglomeraciones y todos los contactos, digamos, sociales cercanos. Hay que evitar, y por eso se cierran los conciertos, porque no es bueno que esté toda la gente al mismo tiempo, particularmente los grupos vulnerables, porque a los que se van a poner la vacuna primero son los adultos mayores, los que tienen más de 75 años, por lo tanto, juntar a todas esas personas en un solo lugar cerrado puede ser contraproducente. Y también derivado del tema de la influenza, Flavio, a la gente, aunque uno lo ha dicho varias veces, pero siempre insistir que tú te vacunes contra la influenza no quiere decir que te haga inmune al coronavirus, no. Sino que, y aquí te consulto dentro de tu labor de experto, el hecho de que te pille, por ejemplo, si tú te enfermas de coronavirus, con algún vestigio de un cuadro de influenza puede ser mucho más peligroso, ¿no? Claro, porque se suman. Generalmente las enfermedades más graves, o sea, incluso cuando una neumonía, un resfriado común, tiene este grado de gravedad generalmente porque se producen infecciones concomitantes, que se llama. O sea, que hay varios patógenos al mismo tiempo actuando sobre el individuo y el sistema inmunológico no tiene esa capacidad de poder estarse diversificando al mismo tiempo y luchando contra varios enemigos. Por lo tanto, cuando uno se vacuna contra la influenza, entonces evita enfermarse de esa enfermedad, pero eso no lo deja inmune contra el coronavirus, que si es que uno se expone probablemente se va a enfermar, porque ahí sí que no tenemos ninguna inmunidad. Aquí siguen cayendo las preguntas, hashtag Noticias24, preguntas, consultas, dudas, sugerencias. Estamos conversando con Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Aquí nos pregunta Javiera, debe ser uno por el nombre, en Twitter debiera derivar que se llama Javiera. Estuve el día viernes en una discoteca concurrida de Temuco y se supo que fue una persona infectada con el COVID-19. ¿Qué peligro corro? ¿Qué medidas debo tomar? Debe ser el mismo caso que llegó un avión, se fue a Temuco, una persona que ha sido bien criticada y con toda justicia en redes sociales. ¿Qué debe hacer esta persona? Bueno, yo creo que debe estar asustada. Asustada. Ahora, también depende, o sea, cuando hay una persona, no sabemos quién es, si bailó con ella, si no bailó, si estaba cerca o no, bueno, todos esos elementos van a influir en si tiene mayor o menor riesgo, pero lo que uno le debiese recomendar es que esté atenta y alerta a los síntomas, pues si presenta síntomas que son asociados a este tipo de enfermedad como el coronavirus, por ejemplo, la fiebre y todos los malestares que se han descrito muchas veces, entonces tiene que acudir como una persona de riesgo, pero lo más probable es que no tenga esos síntomas, por lo tanto no va a estar infectada. Flavio Salazar, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.